Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 23 de noviembre, jueves de la semana 33 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, jueves, continuamos leyendo el libro de los Macabeos. Ahora volvemos al primer libro de los Macabeos, capítulo 2, versículos 15 al 29. En aquellos días, los enviados del rey Antíoco, encargados de hacer apostatar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlos a sacrificar a los ídolos. Muchos israelitas se les sometieron. En cambio, Matatías y sus hijos se les opusieron tenazmente. Los enviados del rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron: «Tú eres un hombre ilustre y poderoso en esta ciudad y cuentas con el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate, pues, tú primero y cumple la orden del rey como la han cumplido todas las naciones, los hombres de Judea y los que han quedado en Jerusalén. Así, tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos». Matatías les contestó con voz firme: «Aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey ni ofreceremos sacrificios a los ídolos, porque así quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino equivocado». Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer sacrificios a los ídolos en el altar, conforme al decreto del rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa corrió hasta el judío y lo degolló sobre el altar. Mató además al enviado del rey, que obligaba a hacer sacrificios, y destruyó el altar. En su celo por la ley, imitó lo que hizo Pinjas contra Sinri, el hijo de Salú. Luego empezó a gritar por la ciudad: «Todo aquel que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga». Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley se fueron a vivir al desierto. Palabra de Dios. Por tercer día, por cuarto día en verdad consecutivo, vemos estas historias que nos cuenta el libro de los Macabeos, o los dos libros de los Macabeos, sobre este tiempo terrible en el cual para defender la fe había que jugarse la vida. Y es importantísimo justamente en esta semana que nos disponemos a celebrar a Cristo, Rey del universo, que nos preguntemos si verdaderamente Cristo es el soberano de nuestras vidas. A veces es muy fácil decirlo: que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey, y suena tan lindo, pero a la hora de la hora no es el que gobierna nuestra vida. Cuando nosotros decimos que somos devotos de Cristo Rey, lo que tenemos que tener claro es que sus mandatos, sus mandamientos son los que yo cumplo. Que yo en primer lugar en este mundo estoy para cumplir la voluntad de mi Señor. Después podré cumplir todas las otras leyes. Fíjate qué importante es esto cuando vivimos en una sociedad donde se está acostumbrado a darle valor
al matrimonio civil, dejando fuera el eclesiástico. Y hay muchas personas que están convencidas que hay algún poder que tenga el matrimonio civil. Oye, yo nunca, te lo prometo, nunca he ido a rezar al registro civil. Jamás. Jamás se me ocurriría levantar mi oración hacia el san funcionario público porque no existe. Yo no tengo mi fe puesta ahí. Entonces, si una persona dice, ay no, para mí lo que es válido es el matrimonio civil, ¿ante quién ha doblado su rodilla? ¿Ante Cristo o ante el Estado? Si yo voy a doblar mi rodilla ante el Estado, si voy a aceptar la superioridad del Estado, entonces significa que mi corazón no está ordenado y lógicamente que yo no estoy aceptando a Cristo como mi Rey. En aquellos días, nos dice el libro de los Macabeos, el rey Antíoco envía a sus encargados para hacer apostatar a los israelitas. Hacer apostatar, es decir, la intención es que renuncien a su fe. Que renuncien a su fe. No es simplemente, vamos a darles a conocer algo nuevo. No. La intención es clara, la renuncia de la fe. Como en el mundo, tú te vas a topar por muchos lados el deseo ardiente de que muchos renuncien a la fe, obligándolos, nos dice el libro de los Macabeos, a sacrificar a los ídolos, es decir, ofrecerles sacrificios a los ídolos. ¿Y qué nos cuenta? Que muchos israelitas se les sometieron. Muchos israelitas se les sometieron. Y en cambio hay un hombre llamado Matatías y sus hijos que se oponen tenazmente. Los enviados del rey se dirigen a Matatías porque saben que es un hombre ilustre, poderoso, y eso se lo dicen, tiene influencia en la ciudad, cuenta con gran apoyo. Y le dicen, acércate tú primero para cumplir la orden del rey. Como la han cumplido, dice el libro de los Macabeos, todas las naciones. Como la han cumplido todos. Esta palabra es importantísima. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo se nos manifiesta la tentación. La tentación se puede manifestar de una forma muy clara cuando todo el mundo hace. Pero es que todo el mundo hace esto. Pero es que esto se ha vuelto lo normal. Lo normal no significa lo bueno. Lo normal no significa lo bueno. No porque algo se vuelve normal significa que haya adquirido su condición de bondad, de que sea algo bueno. Qué bonito es cuando nosotros tenemos bien presente en nuestro corazón algo que es tan natural en la crianza de los hijos, porque uno puede escuchar a las madres, a los padres decirle a los hijos con tanta naturalidad, ay, ¿tú por qué vas a hacer lo que hacen todos los demás? ¿Acaso si tus amigos se tiran de la terraza al piso, tú vas a seguirlos? Bueno, pero resulta que después tenemos esa misma actitud. Tenemos efectivamente ese deseo de seguir al mundo, de hacer las mismas cosas que hace el mundo. Qué bonito es cuando reflexionamos, y reflexionamos de verdad. Reflexionamos sobre las cosas que hacemos preguntándonos ¿por qué? ¿Por qué hago esto? Porque siempre se ha hecho, porque lo hace todo el mundo. Bueno, esa no es una respuesta que debe satisfacer a mi corazón. Mi corazón, como corazón de un hijo de Dios, tiene la obligación de siempre saber dar respuestas. Yo no hago las cosas porque sí. Yo no hago las cosas porque las hace todo el mundo. Yo no hago las cosas porque siempre las han hecho así. Yo sé dar respuestas precisas de lo que hago, porque mi vida como hijo de Dios siempre tiene que tener sentido. Matatías les contestó con voz firme, aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos firmes a la alianza de nuestros padres.
No me importa lo que hagan los demás. Yo me mantendré junto a mi familia firme en la fe, firme en la fe, firme en esa alianza que hemos hecho. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. No vamos a obedecer las órdenes del rey. Qué importante entonces recordar que nosotros como buenos católicos, como buenos cristianos, estamos llamados a ser respetuosos de las leyes, pero jamás delante de una ley que nos obligue a pecar. Ahí es donde la ley civil terminó. Ahí es donde perdió todo su poder. Yo tengo que respetar las leyes que son constituidas de una manera legal, de una manera buena, pero jamás voy a obedecer una ley que me obligue a pecar. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: «Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba». Palabra de Dios. Esta lectura que acabamos de hacer del Evangelio de San Lucas nos permite hacer una interpretación en varios niveles. El primer nivel es lógicamente lo que está diciendo el Señor. El Señor acaba de hacer efectivamente una profecía sobre lo que va a sucederle a Jerusalén. Ya en los últimos días veíamos cómo el Señor estaba en Jericó, ya la última ciudad antes de llegar a Jerusalén. Es decir, la llegada a Jerusalén está muy próxima. Y ahora ya lo vemos en Jerusalén. Y cuando Jesús llega a Jerusalén, contempla la ciudad y llora por ella. Mira la expresión, lloró por ella. Es decir, que hay un sufrimiento que no es ninguna obra de teatro. El Señor no se dedica a hacer teatritos. El Señor está llorando y está llorando en serio. ¿Por qué? Porque le duele lo que va a suceder con Jerusalén. Y entonces lo anuncia: si en este día comprendieras lo que puede conducirte a la paz. Si lograras comprender. ¿Y por qué no logra Jerusalén? Jerusalén se refiere a todos los ciudadanos de Jerusalén. ¿Por qué no logran comprender lo que conduce a la paz? Porque eso está oculto a tus ojos. Leíamos hace pocos días esa imagen preciosa de ese ciego que Jesús encontró antes de llegar a Jericó y cómo el ciego le pidió que viera. Y reflexionábamos sobre esa necesidad que nosotros tenemos de pedir lo mismo al Señor. Pedirle también: Señor, haz que yo vea, que vea. Porque muchas veces tengo lo que está sucediendo, lo que está diciendo Jesús sobre Jerusalén. Tengo efectivamente los ojos cerrados. Se me oculta la verdad a mis ojos. ¿Por qué? Por diferentes motivos. El principal motivo para la ceguera es siempre esa lejanía de la gracia de Dios, esa lejanía del deseo de estar en paz con el Señor. ¿Qué conduce a la paz? Conduce a la paz verdadera, la paz con Dios. No es la paz temporal, no es la paz de tener tranquilidad, seguridad en este mundo, no es la paz de no tener problemas, de no tener enfermedades. La paz de Cristo es la reconciliación con Dios, el perdón de nuestros pecados. Si yo no he pedido perdón de mis pecados, si yo no me arrepiento de mis pecados, entonces no hay paz. Entonces viene la profecía del Señor. Ya vendrán días
en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes, te van a arrasar, van a matar a todos tus habitantes y no va a quedar piedra sobre piedra. No va a quedar piedra sobre piedra y esto efectivamente, como decíamos, se cumplió. Es decir, la primera lectura que hacemos del Evangelio es la profecía cumplida del Señor. En el año 70, los romanos devastaron Jerusalén y todo Israel y comenzó el gran éxodo de los israelitas hacia todas partes, hacia países sobre todo europeos. Por eso vemos el origen del conflicto que hay en este momento y esa terrible guerra que se vive en Israel, en Gaza, porque los israelitas durante 1900 años no estuvieron propiamente en Israel. Tampoco es como dicen muchos, entonces desde ese momento estuvieron siempre los árabes, estuvieron los palestinos. No, tampoco es así la historia. La historia es mucho más complicada que querer ver simplemente las cosas en 2 segundos. Pero vemos el origen de ese conflicto. Es decir, el Señor predijo la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, tal y como se dio. Por eso hoy en Israel el templo no existe. El templo fue destruido y lo único que quedó fue una pared de cimientos, que es lo que se llama hoy el Muro de los Lamentos, la única parte del templo de Jerusalén que sobrevivió a esta destrucción anunciada por Jesús. En definitiva, esta destrucción se debe a que no aceptaron a Jesús, a que no aceptaron al Mesías que se les había anunciado, no aceptaron la salvación que les ofrecía Dios. ¿Por qué? Porque su corazón estaba más inclinado hacia la liberación temporal, hacia la liberación política, hacia la liberación económica, hacia el bienestar temporal, cuando el Mesías no venía a ofrecer una revolución. Fíjate cómo el día de ayer ya leíamos cómo el Señor, viendo que la multitud que lo seguía pensaba que iba a manifestarse el reino de los cielos enseguida, les dijo la parábola de los talentos, para que entendieran, no va a suceder lo que está en su mente. Su expectativa es una liberación temporal. La liberación que yo voy a ofrecer es muy superior. Una segunda interpretación, elevando nuestra lectura de la palabra, es lógicamente ver cómo se relaciona esto con el alma de cada uno de nosotros. Es decir, cómo la destrucción de Jerusalén y el anuncio de la destrucción de Jerusalén nos invita a darnos cuenta de que nosotros también podemos tener tantas veces los ojos cerrados. Y por eso la conclusión del Evangelio es tan bonita para cada uno de nosotros. ¿Por qué va a suceder esto? Porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Cada uno de nosotros sabe la oportunidad que tiene cada día de acercarse más al Señor. Cada uno de nosotros sabe que efectivamente tiene en sus manos la oportunidad. Qué tremendo es cuando una persona quiere justificarse con que no ha logrado, no ha podido, es que no he tenido ocasión. Piensa, por ejemplo, cuando una persona después de no confesarse 1 año, 2 años, 3 años, llega al confesionario y dice, es que no me he confesado porque me descuidé. Hermano mío, no mientas. El descuido es algo temporal. El descuido hace que deje abierta la puerta, prendida la luz. El descuido hace que tenga un accidente. El descuido siempre tiene que ser algo temporal, muy cortito en el tiempo. No existe un descuido de 3 años. No existe un descuido de 1 año. No existe un descuido de 6 meses. No, eso ya es una actitud constante. El descuido es el rompimiento de una acción constante. Entonces, no es el descuido. Aquí hay una inclinación del corazón. ¿Qué es lo que ha sucedido con tu corazón? Que se ha inclinado
hacia esto, que se ha inclinado a alejarse del Señor. Hoy, como ayer, tenemos una nueva oportunidad, pero si no la aprovecho, la pierdo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.